Ok, hermanos. Bueno, vamos a hacer una oración en este momento y que Dios nos ayude para que ustedes puedan recibir todo el aspecto práctico del estudio de la palabra. La vez pasada estuvieron recibiendo una ministración que creo que fue de bendición y hoy vamos a recibir herramientas, van a ser capacitados. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude y ustedes, así es como están sentados. Señor, te damos gracias. En esta hora te rogamos que nos puedas ayudar con tu sabiduría, con tu Espíritu Santo, para que podamos recibir, Señor, en este momento toda la instrucción de lo que tenemos preparado, que podamos también comprender tu palabra y el libro de estudio que vamos a estar usando, que todo lo que se va a exponer en esta hora sea de ayuda y de bendición para nuestras hermanas. Permite también que nos han podido asistir, lo hagan, Señor, que nada les detenga, que nada les impida. Permite también que las grabaciones y todo lo que estamos capturando se haga de manera óptima para que pueda quedar de refuerzo, Señor. Te damos gracias y usa mi vida, usa la vida de mis hermanas y que juntos podamos salir edificados, transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús lo creemos y así lo pedimos y decimos amén. Muy bien. Ok, hermanos, se me fue el pastor, pero voy a ver cómo está acá la diapositiva. Ok. Bueno. Mucho de lo que vamos a usar hoy tiene que ver con el material que trae la hermana Ana, el que mandé al grupo. No sé si lo vieron. ¿Me lo presta atento, hermana? De aquí. Y no es que lo vamos a usar aquí, sino esto se los doy porque de lo que yo voy a hablar todo está aquí. Entonces, si se les olvida o algo no quedó bien comprendido, aquí está. Entonces, yo lo que voy a hacer es hablar de una forma más sencilla, práctica, y cuando usted vaya al libro, eso es lo que decía el hermano, más o menos, es lo que hay algunos ejercicios que usted puede realizarlos. Es solamente el primer capítulo de un libro que se llama Hermenéutica 1. Entonces, vamos a iniciar en esta hora. Voy a usar la torta aquí para la que me dieron los muchachos. Miren, hermanos, como maestros, o los que de alguna manera, no solamente el maestro, todo creyente, ya esto no solamente le compete al maestro, todo creyente que estudia la palabra de Dios se tiene que volver un buen intérprete de la palabra. Es bueno tener un buen pastor, o sea, un pastor que nos sepa enseñar, es bueno tener un maestro que nos sepa enseñar, pero el creyente no se puede quedar recibiendo todo así en la boca, ¿no? Como el bebé cuando le da la papilla. Hay que aprender a alimentarse. Entonces, todo creyente debe de crecer en la forma en que estudia la palabra de Dios. Así que muchas veces nosotros estudiamos la palabra de Dios escuchando lo que los demás dicen de lo que el pasaje nos está hablando, pero no hacemos el trabajo de comprobar si realmente el pasaje dice eso. Y solamente repetimos como teléfono, ¿verdad? No sé si compuesto o descompuesto, depende de la interpretación, y eso se va haciendo así, hermanos. Y entonces puede que haya algunos problemitas allí. Anteriormente, los creyentes que vamos a hablar de aquella época de los 80s, más para allá, pues no tenían todas las herramientas que hoy tenemos. Y ellos predicaban y hablaban la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, el estudio individual de la palabra, pero a veces se cometían ciertos errores. Y a veces esos errores no eran tan graves, pero había algunos que sí eran muy desastrosos y traían mucho daño a la iglesia. Entonces, hoy sigue pasando lo mismo. Entonces, el problema no está en los tiempos, el problema está en la responsabilidad del que lee e interpreta la palabra de Dios. Entonces, la interpretación bíblica es un tema que al maestro, aparte de que el maestro es creyente, al maestro le debe de ser
de suma importancia, de gran responsabilidad. Anteriormente, lo único que se hacía con los maestros, y hasta ahora este tiempo lo hemos estado haciendo, es darles un manual, un libro, ahí viene toda la lección, usted lee, y aparte de eso que usted lee, también interpreta. Pero ya hay un trabajo previo. Pero como decimos, no podemos ir dependiendo del trabajo de otros creyentes. Nosotros tenemos también que crecer y tener un aporte, y para ello nosotros también tenemos que volvernos intérpretes. Y el propósito no es que nos volvamos orgullosos y ya no necesito ya este libro, ya. No. Al contrario, poder dar un mejor resultado, hacer un mejor trabajo y entregarle lo mejor al pueblo de Dios. Ese es el propósito. Así que lo que pretendemos con los maestros de la iglesia Jesús el Pan de Vida es que ellos se vuelvan cada día mejores intérpretes de la palabra. Porque si logramos que ustedes se vuelvan mejores intérpretes de la palabra, los beneficios van a ser para el pueblo. El pueblo es el que va a recibir el mayor beneficio, y cuando la palabra se interpreta correctamente hay buenos resultados para el pueblo, porque el pueblo está escuchando lo que realmente Dios dijo y no está escuchando lo que yo pienso, a mí se me ocurre, ¿no? Muy bien, entonces, interpretación bíblica. Vamos a ir entonces a la siguiente diapositiva. Esto es lo que vamos a tratar de ver, la introducción, una introducción de este tema. Ya he dado una, pero en lo que hacía tiempo, ya llegó el pastor. El segundo sería definir qué es la hermenéutica y brevemente qué es lo que abarca. 3, el intérprete, herramientas que el intérprete puede ocupar y los objetivos que el intérprete debe de perseguir. Entonces, vámonos con el primer punto, la introducción. Muy bien, como bien decía, sin abundar mucho, dice ahí, un sabio dijo que la gente con frecuencia hace referencia a un versículo de la Biblia para usarlo como una falsa base para justificar sus hechos malvados, su insensatez o sus falsas enseñanzas. Y esta es la reflexión que nos queda. La confusión entra a la iglesia cuando las personas interpretan la Biblia como mejor les parece, y ellos van ignorando los principios que deben de guiar a los intérpretes. Entonces, hay momentos de la historia cristiana que se han dado, el libro menciona algunos. Por ejemplo, hubo alguien por ahí que cuando salió a la guerra mató a una mujer y a su bebé. Y hay un pasaje en los Salmos que dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Entonces aquella persona que hizo ese acto, reprobado totalmente por Dios, toma este pasaje y dice, Dios está conmigo y Dios respalda lo que hice yo. Entonces, así podemos ver otros casos. Por ejemplo, hay un caso muy sonado ahí, el de la luz del mundo. No, tampoco se ponga a ver el documental, pero no, hombre, qué cosas aberrantes de este señor, como el video está ahí, bueno, ya hay muchos videos en la red. ¿Qué pasa con este señor? Bueno, tenía muchas cosas negativas, pero de las más resaltantes era que había doncellas o vírgenes de la iglesia que él tomaba, y pues él las tomaba como red de prostitución prácticamente, ¿no? Para no hacerle mucho caso. Y todo eso tenía una base bíblica. Y lo más impresionante es que las mujeres que eran engañadas decían, es que esto es una forma de dar gloria a Dios. Y eso era reprobable. Pero eso nos dice que cuando la confusión entra a la iglesia es porque hay personas que ignoraron lo que la palabra de Dios dice verdaderamente. Ignoraron la forma correcta de interpretar los pasajes. Por ejemplo, también hubo otras personas que salieron a la conquista y fueron a conquistar algunos lugares, y ellos tomaban como base bíblica el decir, bueno, es que Josué también fue y conquistó la tierra prometida, así que yo también voy a ir a invadir algunos pueblos y los voy a conquistar en el nombre de Dios. Gloria sea su nombre. Entonces, muchas cosas terribles se han hecho. Y bueno, ahí hay una imagen muy interesante, se llama la Santa Inquisición.
fue un grupo religioso la Iglesia Católica tenía este grupo que se dedicaba a perseguir a brujas y hechiceros y todo eso. Y pues los condenaba a muerte y ya, así. Cuando pues no fue nunca la labor de Cristo, ¿verdad? Ir y matar. Entonces, muy, muy equivocado este asunto. Vamos entonces adelante. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica ahí nos dice que es el estudio de los principios de interpretación de la Biblia. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a la Escritura, debemos de considerar que hay principios que nosotros debemos realizar para que lo que vamos a leer de la Biblia garanticemos que es lo que Dios está diciendo y no permitamos que haya errores. Ahora, la palabra hermenéutica viene de una palabra griega y bueno, tiene varios significados. Puede ser interpretar, traducir o explicar. Pero en nuestro sentido de lo que es esta materia es las herramientas, los principios de interpretación de la Biblia. Eso es hermenéutica. Entonces, hoy que vamos a ver algunos principios para poder interpretar la Biblia. Y yo espero que los recuerden bien. Aquí hay uno de los primeros principios. La Biblia tiene principios generales y principios específicos. Entonces, haga conmigo así, un círculo. Principios generales y ahora vamos a enumerar los principios específicos. Poesía, profecía, parábolas, epístolas, proverbios, historia, apocalíptica. ¿Cuántos son? 7. Y todos estos que acabamos de enumerar son tipos de escritos que tenemos en la Biblia. No voy a explicar todos, pero voy a mencionar algunos. Historias. Historias son como las que encontramos en el libro de Reyes. Son narraciones que nos dicen el rey David cuando era pequeño, iba al campo y allá hacía esto y luego mató a un gigante y va narrando. Hay alguien que va narrando ahí. Epístolas o las cartas, esas las tenemos mayormente en el Nuevo Testamento. ¿Y qué son las epístolas? Son cartas que llevan un saludo, que llevan un propósito en específico que tratar y al final una despedida. Entonces, esas son las cartas. Poesía, ¿algún libro de la Biblia que ustedes identifiquen como poesía? Cantares, Proverbios, ¿cuál otro? Salmos, Eclesiastés y me falta uno más. El libro de Job. Job es considerado, aunque suena como una historia, un relato, su contenido de escritura es totalmente poético y por eso se acomoda ahí. Apocalíptica habla un poco más acerca de los sucesos futuros, de todo esto que se va a desarrollar. Y profecía, pues de alguna manera son oráculos, todo lo que es el contenido de los profetas. Apocalipsis, revelaciones, ¿tiene profecía? Sí, también tiene. Entonces, pero se considera más en el género de apocalíptica. Entonces, estos son principios específicos. Hay principios generales que son los que vamos a ver hoy y más adelante en otros cursos ustedes van a ir avanzando con los principios específicos. ¿Sí, hermana? Ok, dentro de ello, cuando se escriben las poesías, Proverbios a veces lo acomodan ahí, aunque ahorita a veces se va especializando más la forma de interpretar y se separa de Proverbios, o sea, poesía, aunque está en el orden poético, ya se acomoda más en el aspecto de Proverbios. ¿Qué es Proverbios? Son formas de escritos sapiensales, como de sabiduría. Por ejemplo, alguna vez usted ha escuchado, como dijo Confucio, o no sé si alguna vez, algunos dichos de algunos sabios, en ese sentido está acomodado Proverbios, aunque su lenguaje es altamente poético. Entonces, algunos principios específicos van a ir variando según el autor. Entonces, yo los había aprendido así. Y buena observación, ¿qué diferencia hay entre poesía y proverbios, no? Entonces, por ahí es un dato. Entonces, no nos metemos tanto allí, pero entendemos que hay principios generales
y enumeramos con nuestras manos los principios específicos que al menos este libro considera. Los principios generales aplican para toda la escritura. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis hay principios generales que seguir. Pero luego hay géneros diferentes y cada uno lo debemos de abordar con los principios que el género requiere. Así que todavía no se metan en dolor de cabeza, vamos lento. Ok, entonces, generales y específicos. Vamos adelante. Ay, casi no se ve, pero bueno. Aquí la hermenéutica ya la definimos. Son principios para estudiar la Biblia. Y se dividen en generales y específicos. Ahora, ¿con qué propósito nosotros estudiamos la hermenéutica? Bueno, hay por lo menos 4 propósitos que el libro nos comparte. Y bueno, el primer propósito es que nos enseña principios para guiarnos en la interpretación de la Escritura. La vida necesita de principios para poder vivirla. Entonces, uno de los ejemplos que se menciona en el libro es de los conductores de automóviles, pero la mayoría maneja motocicleta. Entonces vamos a irnos a esos principios. Pero al final conducen. Uno de los principios, bueno, es que hay que tener en claro que la seguridad es importante. Y otro de los principios es a la hora de conducir, no entrar en sentido contrario, estacionarse donde debe de ser, no rebasar por la derecha, sino por la izquierda. Si no seguimos estos principios, ¿qué creen que va a ocurrir, hermanos? Un grave accidente, un caos. Entonces, eso sucede en la Biblia. A veces hay caos al no hacer lo correcto en la Biblia. Entonces, los creyentes deben de practicar los debidos principios a la hora de interpretar la palabra de Dios. Si no lo hacemos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Horrores que ni por la cabeza nos van a pasar y nosotros vamos a estar muy, muy equivocados al no haber estudiado bien la palabra. Entonces, algunos ejemplos de estos accidentes bíblicos, por así decirnos, de gente que no interpretó bien la Biblia. Por ejemplo, uno dice, sí se puede comer cerdo, y otro dice que no se puede comer cerdo. Ahí hay problemas de interpretación. Y hay que descubrir qué nos dice la Biblia, ¿se puede o no se puede? No nada más porque aquí ya se le enseñó que se puede. Uno tiene que estudiar, saber por qué se puede o no se puede. Uno bautiza adultos y otro bautiza niños. ¿Se puede o no se puede? ¿O qué es lo que dice la Biblia? Otros por ahí dicen, unos dicen que los creyentes al tiempo hasta hoy deben de hablar en lenguas y otros dicen que no deben de hablar en lenguas. Son problemas de interpretación y nosotros tenemos que saber interpretar para no cometer estos errores. ¿O se puede hablar en lenguas o no se puede hablar en lenguas? Eso. Y bueno, unos dicen que María nunca pecó y otros decimos que María era también pecadora. Pero hay que interpretar porque realmente la Biblia dice. Y créanme que esa gente, ahora sí yo digo, nosotros somos lo bueno, ¿no? Esa gente que está en una mala interpretación y un error, tiene muchas bases hasta convincentes, que hasta nosotros luego ahí nos andamos arrodillando ante la Virgen después. Ahora sí descubrí la verdad. Yo andaba equivocado con el pastor Jonás. Esa hermana Rosita, qué cosa, está equivocada esa maestra. La maestra Dana, puras mentiras. Yo encontré la verdad acá en esta otra iglesia. Y así nos hemos encontrado creyentes que se han desviado de la verdad y por falta de una buena interpretación van y cometen un error. Entonces, nos evita los accidentes el interpretar bien. Otro, número 2, enseña habilidades para contestar las preguntas difíciles sobre la Biblia, dejando a un lado, no por ninguna situación, a Dana. Todas aquí tienen hijos y todos sus hijos los traen aquí a la iglesia. Ahora díganme,
¿Le han hecho alguna preguntita, ya sea en un momento de estudio bíblico o ahí en el camino, que usted dice, ya te voy a llevar con el pastor para que te la responda? ¿No? Pero a veces hay preguntas. Fíjese que una vez me invitó a alguien y me dice, un hermano, es que mi hija me pregunta que por qué en la Biblia dice que se podía, en el Antiguo Testamento dice que había un hombre que tenía muchas mujeres y ahora dice que ya no. ¿Y qué le respondo, hermano? No sé, hermano, usted dígame. Y ahí lo dejé papalotear un rato al hermano y ya le tuvimos que explicar. Ya, mándeme a la muchacha, le digo, vamos a tratar de explicarla. Entonces, la hermenéutica nos enseña a dar respuesta a esto. Recuerda aquel que iba en un carruaje de regreso de Jerusalén a Etiopía y de repente aquel hombre del señor Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el otro que le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me interprete, que me explique, que me enseñe? ¿Qué va a hacer si su alumno o alumna le dice, pero a ver, explíqueme, hermana, interpréteme, hermana, yo traigo aquí una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con Noé? ¿A poco nomás por verlo desnudo ya eso cuenta como gravedad? Y uno que dice, entonces eso quiere decir que no puedo ver desnudo a mi papá. Y créame, yo tenía ese asunto. Pero lo que la Biblia dice al ver la desnudez está hablando de una inmoralidad. Y yo sin haberlo estudiado ya a conciencia, la gravedad está en que parece ser que lo que sucedió ahí fue un acto de violación. Entonces, no se puede poner, el escritor no lo pone específico, pero en la cultura se entiende que este tipo de expresión hablaba de un caso de inmoralidad. Entonces, yo por mucho tiempo pensé que era, no, pues lo vio desnudo. Y imagínate ahora uno ver desnudo, ya pequé, y no, hombre. Pero ¿y si está enfermo? ¿Y que hay que pañalearlo? ¿Y hay que hacer todo? ¿Y eres el único varón? Claro, hermano, y esos son los errores. No, pues hay que se queden, no hay que limpiarlo. Esos son los errores. Esos son los horrores. Entonces, enseña habilidades para contestar las preguntas difíciles sobre la Biblia. Número 3. Nos enseña en la palabra de Dios a no tropezar con ella. Recuerda que en algún momento la Escritura dice que hay una piedra y muchos van a tropezar con ella. Bueno, cuando Jesús dice, y este templo yo lo derribaré y lo restauraré en 3 días, y ahí tropezaron los judíos. ¿Cómo va a ser que tú esto y lo vas a hacer? Y encima de eso lo fueron a acusar. Y este dice que lo va a así. Entonces malinterpretaron lo que Jesús había dicho. Él no estaba hablando del edificio, él estaba hablando del cuerpo. Del cuerpo, en ese cuerpo sin pecado que el Señor tenía, ahí se iba a poder hacer la expiación para que después nosotros pudiéramos tener libertad. Pero nadie lo entendió de esa gente. Entonces, qué feo es cuando nosotros decimos algo y alguien nos escucha y nos malinterpreta. Y allá nosotros somos los culpables. Es que allá dijo la hermana Ana, no sé qué. ¿Yo cuándo dije eso, hermana? ¿Cuándo dije semejante cosa? Pero si usted lo dijo, bueno, no así, pero algo así dice. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios no podemos decir, y como dice ahí más o menos la palabra de Dios, no importa, dice, tú ahí en el pecado sigue avanzando. ¿Y dónde dice eso? O no sé, a veces aconsejamos con la palabra de Dios en nuestro afán de ganar a la almita, de que no se desanime, y a veces no estamos haciéndolo bien. En fin, o a veces también traemos algún detalle nosotros, y ahorita se lo voy a decir para que vea, y voy a agarrarme este versículo. Y entonces andamos tropezando con la palabra de Dios porque no estamos haciendo un uso correcto. Entonces, en cuanto a esto, debemos entender, hermano, no es suficiente con ser sinceros en nuestra fe. Necesitamos creer en la verdad. Miren cómo están los que creen en las imágenes. Esa fe es sincera, ellos creen en ello. Ellos creen que ahí en ese lugar, ahí hay sanidad. El problema es que están creyendo en una mala interpretación. Y eso pues no los justifica del error. La palabra de Dios es verdad y sus promesas son seguras.
Pero aquí hay un detalle. Dios dijo lo que dijo. Y lo que dijo tiene un propósito. La palabra de Dios dice, aquí lean, aquí escúchenlo, no lo busquen para no distraerse. Así será mi palabra que sale de mi boca. Esta no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, ¿en qué va a ser prosperada la palabra de Dios? Se lo voy a volver a leer porque la hermana Mimi nos sacó. Escuchen. Dice el profeta, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envié. ¿En qué va a ser prosperada la palabra de Dios? En la que le envió. Pero a veces nosotros decimos, va a prosperar, tú no te preocupes, hermano, va a sanar, porque así dice el Señor, yo lo... Y entonces... Y luego ahí anda el cliente, el cliente va, todo mal, es que tú me dijiste que iba a sanar y se murió, y oraste y saliste de la puerta y se murió. Nos ayuda a afirmarnos, no a tropezar con ella. Y sí, Dios sana, yo no estoy diciendo que Dios no sana, pero no podemos sacar y decir, es que Dios, aquí yo voy a ver solamente Dana que lo haya escuchado, a ver. Y no aceptamos un no por respuesta, dijo ahí una pariente, orando por un enfermo. Entonces, a veces el creyente tropieza o hace tropezar a otros por una mala interpretación de la palabra de Dios. Dios va a usar su palabra para sus propósitos y no nosotros para los propósitos. ¿Quién quiso usar la palabra de Dios para sus propios propósitos? El diablo, el maestro por excelencia del error. Satanás le dijo a Jesús, y ahí en ese lugar tú arrójate y aviéntate, porque la palabra de Dios dice, y el Señor no miente, y el Señor es fiel en sus promesas y en sus palabras, que a sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero lo que Dios dice en su palabra, en el Salmo 91, es que Dios no envió su promesa para el insensato. Envió su promesa para el que se encuentra, ¿verdad?, en una situación donde él necesita cobijarlo. No le envía para el imprudente, para el insensato. Esa promesa no es para ellos, es para el que se encuentra en un momento de situación. O sea, esta promesa no es para que andemos como Juan Camaney haciendo lo que queramos. Esta promesa para que cuando te encuentres o me encuentre en un momento de angustia, de situación difícil, el Señor guarda y cuida nuestros caminos, no hay por qué andarle dudando. Pero no utilicemos esto para decir cosas que no, Dios nos dijo. Entonces, por último, bueno, una cosa más quisiera agregar. Tenemos que interpretar la Biblia de modo que nuestra interpretación esté de acuerdo a los propósitos de Dios. Que no fallemos para que no estemos dando nuestra palabra, sino la gente escuche la palabra de Dios. Y en este 4 punto, tenemos que enseña a atravesar la brecha entre los tiempos bíblicos y nuestra época. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Oscar. Y aquí va a ser otra aplicación, otra mímica aquí, para que usted aprenda. Entonces vamos a hacer así el puente hermenéutico y de este lado vamos a decir mensaje del escritor original en su mano izquierda. Bueno, vamos a hacerlo así. El puente hermenéutico es el mensaje del escritor original y nosotros. Entonces, en esta distancia, volvemos a enumerar con los dedos de nuestras manos, tenemos tiempo, cultura, idioma, historia y geografía. Y eso que está allí, pues son cosas que hay que considerar, hermanos. Bueno, en cuanto al tiempo, la Biblia fue escrita, al menos el Nuevo Testamento, tiene al menos 2000 años de distancia. Y el Antiguo Testamento, mucho más, mucho más. Ahora, la cultura. ¿Cómo es nuestra cultura hoy?
Ok, La cultura en el hombre también, hasta en la vestimenta, antes era diferente a la de hoy. muy bien. Ahora, ¿cuántas culturas han pasado desde que se escribió la Biblia a nuestro tiempo? Es el choco. Si nosotros nada más en cuántas generaciones sabemos en esta iglesia y cada una tiene una cultura o subcultura y vivimos en el mismo país, mismo estado, todos choco pues. Entonces, la cultura es algo que hay que considerar. El tiempo en que la Biblia ha pasado desde lo escrito, hay que lo considerar. Si nosotros ignoramos eso, estamos fritos, dice ahí el meme. Y el idioma. La Biblia fue escrita en gran cantidad en hebreo y griego y algunas cuantas palabras en arameo del Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos del idioma, entendemos que del idioma antiguo para pasarla al castellano, nuestra lengua, pues ahí pasó mucho tiempo. Incluso en la Reina Valera, 1960, el idioma que tiene es un español antiguo. Nadie de nosotros dice, ¿visteis que la hermana acabáis de entrar? Vosotros, ¿cómo estáis? ¿No? Nadie habla así, hermanito. Pero bueno, le hemos agarrado amor y cariño a esta Biblia y ahí hacemos a nuestros niños y adolescentes, lee la Biblia. Vosotros, para que entendáis, y imagínense que se llega a la primaria y le dice a la maestra, vosotros, no, hijo. Pero bueno, nada más para que vea el choque que tenemos de generaciones a la hora de esto. Y ahí hoy hablamos del idioma. La historia, bueno, en cuanto a la historia, los principios de la Biblia de interpretación nos ayudan a comprender la Biblia en su marco histórico. No es lo mismo leer al pueblo de Israel cuando estaban con Salomón, que estaban así, a leer al pueblo de Israel con Jeremías, ¿verdad? O todavía con Jeroboam, ¿verdad? O todo este tipo de catástrofes históricas que pasaron. No es lo mismo leer el Salmo 51 si ignoramos qué hizo el hombre que escribió el Salmo 51. Y geografía. Geografía, hay muchas cosas en la palabra de Dios que nosotros debemos entender. Ahorita no tengo un dato claro acerca de ello, pero bueno, habría que... creo... Sí, hermano. Sí. Sí. Por ejemplo, si dice, como el rocío que desciende del monte Hermón. O sea, no sé si así lo dice, ya lo estoy interpretando, pero hace referencia al monte Hermón. Yo aquí nada más el Chichonal es el que conozco y ni lo conozco, hermano. Ni lo conozco. Uh-huh. 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 De un- de ese lugar. Claro. Sí, sí. Yo voy a sacar las almas del infierno. No. Y bueno, así muchos lugares. Geografía también va muy de la mano con arqueología. Y vaya, hay que entender el lugarcito, ¿no? Por ejemplo, si usted va y le dice, no, es que mira qué bonito el río del Torito.
Pues a lo mejor para ti es bonito, ¿no? Pero para el otro mejor no. Y usted le dice, te voy a llevar de paseo como a la bahía del Pochi. Y alguien dice, se imagina algo, wow, como allá en Cancún, y no, es la bahía del Pochi. Ok, entonces no se olvide el puente hermenéutico y nosotros, los escritores originales y nosotros. Hay un mundo que nos separa. Ahora ya hablamos de la hermenéutica, que es su propósito. Hay 4 propósitos que nos ayudan a entenderla, el por qué estudiarla. Ahora vamos a hablar de nosotros, el intérprete. ¿Qué sucede con el intérprete? Bueno, el intérprete debe tener ciertas calificaciones. Calificaciones que si no las tiene, va a ser muy difícil que pueda realizar un buen trabajo del estudio de la palabra de Dios. La primera parte, o estas primeras 2 partes, vamos a tratar de resumirlas, compactarlas mucho. Pero si ustedes quieren saber y no les quedó mucho claro acerca de lo que es la Biblia en su esencia, en las hojas que están allí, que ustedes imprimieron, ahí está. Entonces, la primera calificación es que el intérprete debe aceptar la Biblia como inspirada por Dios. Y cuando hablamos de que la Biblia es inspirada de Dios, es que el proceso que Dios usó a través de su palabra es que Él respiró su mensaje, ¿verdad?, en los escritos originales. Y cuando hablo de escritos originales es aquel profeta que recibió y de su puño y letra o algún dictado que tenía alguien, porque hay muchas cosas que podríamos hablar de eso, se llevó a cabo. Entonces, ahí vamos a hablar a lo mejor imagínense a cualquier profeta, se escribió. Pero ese tiempo luego pasó y por ahí a lo mejor hubo alguien que hizo algunas copias o hizo una traducción. Ese otro proceso ya no es la inspiración divina. La inspiración divina fue en el momento en el que el escritor, ¿verdad?, tuvo esa revelación de parte de Dios. Sin embargo, todo lo que continúa también fue guiado por Dios. No a un grado de no error, pero fue guiado. Y podemos confiar en ello, en que la mayoría de estudiosos y no cristianos, para que vean, que los que dicen esto no son cristianos, dicen que lo que la Biblia de alguna manera contiene, sus errores pues no distan mucho de algo catastrófico, ¿no? Y en cuanto a los creyentes que estudian la Biblia, todo lo que ha sido el proceso de traducción y copias y manuscritos antiguos, ellos dan como veracidad de que la Biblia, las copias, porque no podía decir mejor la Biblia, las copias que se dieron de los escritos sagrados, el mínimo de margen de error es muy poco y no tienen que ver con cuestiones de fe. Entonces hay que hacer una separación de ahí, hermanos. Entonces, porque a lo mejor alguien va y dice, aquí le faltó un punto a la Reina Valera, que no la tiene la mía. Así me hizo un adolescente, fue creer. Estaba dándole clase y ahí no tiene el punto la mía. Tiene error. ¿Y cómo le explicas, no? Pero bueno. Entonces, la inspiración divina sobre los escritos sagrados, uno tiene que entender que así fue. Dios inspiró sobre la vida de aquellos escritores. Recuerde que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino fue que Dios, que a través de sus santos hombres habló. Así que cuando hablamos de la inspiración divina, de la palabra de Dios, hay que considerar estas 6 cosas. Que la palabra de Dios es verbal. En este sentido, verbal es que todas las palabras que contienen la palabra, que fueron dadas por Dios a estos santos hombres, todas son de Dios. O sea, y el i también, y la coma también, por así decirlo. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios guió en las posibilidades que a lo mejor tenía David para escoger y escribir un salmo. Todas esas palabras que él tiene allí, Dios las inspiró. Todas. Los registros que Lucas iba haciendo en los viajes misioneros, todo el pensamiento y de las historias que Lucas nos narra en Hechos y en su Evangelio, Dios inspiró
todo eso. Toda palabra entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso decimos que es verbal. Cada palabra de la palabra de Dios es de parte de Dios. Y se me pone la piel chinita, hermano, porque digo, wow, o sea, qué certeza tener un libro que Dios realmente, cada frase, cada palabra es de su voz, de su boca, de su corazón, de su mente, por así decirlo, para que podamos entenderlo. Ahora, plenaria. Plenaria, ¿por qué es plenaria? Bueno, porque en su inspiración la Biblia es inspirada en su totalidad. No es que los milagros de Jesús sí son inspirados y los pecados de Judas, esos no son inspirados. Toda la palabra de Dios en su contenido es inspirada. Entonces, no podemos decir aquí no, aquí sí. Cuando hablamos plenaria es que todo el contenido es inspirado por Dios. Cada palabra y todo el contenido es inspirado por Dios. Por ejemplo, Dios quiso registrar los errores de David. Había que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Entonces, también revelada. ¿Por qué en este sentido la palabra de Dios, que es inspirada, tiene esta cuestión de revelada? Porque hay muchas formas en las que Dios se revela, pero la forma en que Dios ha querido revelarse es a través de su palabra. Esta palabra que está allí nos dice quién es Dios y cómo podemos relacionarnos con Él. Entonces, infalible, en el sentido de la infalibilidad, es que la Biblia, al nosotros confiar en ella, la palabra no nos engaña, la palabra no nos desvía y no nos defrauda. Si siente que Dios le defraudó es porque interpretamos mal la palabra de Dios. Señor, yo me endeudé con este crédito hipotecario porque tú dijiste que me ibas a bendecir y ya estoy endeudado. Bueno, tal vez no era el tiempo, faltó discernimiento. Infalible, no hay error. En fe y conducta la palabra es segura, no hay mentira en ello. Inerrante. En el inerrante, en cuanto a su contenido, la palabra de Dios no comete errores. Por ahí a lo mejor ha escuchado a alguien que dice, y el sol se paró. ¿Y cómo va a ser que el sol se para y vienen los científicos y hacen todo? Bueno, hay que distinguir el lenguaje en que la persona habla. Y entender que ahora, pues con todos los avances científicos, entendemos que son los planetas que giran alrededor del Sol y no que el Sol gira alrededor de los planetas. Pero se paró, el chiste es que se paró y eso es lo que hay que entender. Y bueno, no sé si sea... Como cuando el Mateo habla de que son dos endemoniados gadarenos, Ajá. Lucas y Marcos habla de uno, pero en realidad no están ni mintiendo ni desmintiendo nada, así que no podemos decir que es un error. Sí, cuando veremos los evangelios entendemos que ellos se complementan y no hay por qué alarmarnos y ay, Ave María Purísima, sin que aquí se equivocó, vamos a corregirles. Bórrale esa parte, bórralo ahí. Ahí lo tachonea, ¿no? Bueno, vaya, entendemos que es infalible, inerrante, no contiene error. A lo mejor le pasa como el adolescente, aquí le faltó el punto, sí, mija, pero es un punto, no pasa nada. A veces, y ya le quitaron una palabra, fue la tinta de la impresora que no alcanzó ya. Inerrante. Y autoritativa, quiere decir que la palabra de Dios está por encima, no el hombre está por encima de la palabra, sino la palabra de Dios nos rige. Entonces, si nosotros no logramos aceptar esto, vamos a tener muchos problemas. Y bueno, calificación. Debe discernir entre el registro inspirado y las palabras no inspiradas de la gente. Por ejemplo, cuando encontramos historias, narraciones como las de Pedro, cuando Jesús está allí, les dice, bueno, pues yo ya estoy listo para ir a cumplir lo que Dios me dijo, así. No, Señor. Bueno, antes dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ok, bueno, qué bueno que te lo reveló mi Padre. Y bueno, dice Jesús, bueno, yo estoy listo para cumplir la hora, voy a ser entregado. Y entonces, no, Señor, ¿cómo va a ser posible? Huye, Señor, vamos, no te dejen matar, apártate de mí, Satanás. Entonces, Dios no inspiró a Pedro a decir eso. Dios permitió que se registrara
que hubo un momento de tentación en Pedro y dijo palabras que no eran. Entonces hay que discernir entre el registro inspirado y no. Hay cosas, por ejemplo, las cosas que dijo el profeta, de las que iban a suceder, es totalmente inspirado. Eso es verdad. Pero lo que dijo Ananías y Zafira, eso eso era mentira. Entonces, cuando nosotros leemos historias en las palabras del Señor, tenemos que discernir que hay cosas que Dios no inspiró a la gente a decirlas. Tengo uno muy bueno. El juez que salió y dijo, cuando yo regrese de la guerra y Dios me haya dado la victoria, el primero que salga de la casa, eso es lo que voy a ofrender a Dios. ¿Y qué es lo que cree? Lo que sale? Su hija. Ay, Dios, ¿por qué hiciste prometer a eso? No, Dios no lo mandó, fue un error. Entonces, hay que tener ese entendimiento, lo que la palabra de Dios nos dice. Hay cosas que Dios se inspiró a decir de parte de los profetas o declaraciones que Dios dice que es verdad. Por ejemplo, lo que dijo Juan, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. No estaba diciendo mentira, eso es verdad. Dios inspiró quizás allí a Juan, pero hay cosas que no. Entonces hay que entender eso, hermano, a la hora de leer. Vamos a la siguiente. Y otras cualidades que hay, estas no las voy a explicar, siento que no son necesarias. Debe de nacer de nuevo, o sea, tiene que ser cristiano, un cristiano fiel, convertido. Debe de depender del Espíritu Santo, o sea, debe de ser alguien que ore y le diga al Señor, ilumíname, hazme entender lo que tú quieres hacerme ver hoy en este día. Debe de vivir la verdad que entiende, o sea, lo que predicamos, la verdad que hemos descubierto, hay que vivirla. Y debe de tener una mente abierta y un espíritu enseñable. O sea, el que interpreta la palabra de Dios, así como están ustedes, siempre debe de estar dispuesto a que Él sea enseñado. A veces podemos predicar, o si a lo mejor ahí usted está dando clase y le dice al hermano Chávez, venga para acá, hermanita, fíjese que eso que estaba usted enseñando, hermana. Sí, hermana, pídale perdón al Señor. Y usted no se debe de sentir mal, debe de dejar que el Señor le enseñe. Sí, ok.
Sí. Déjalo, metas grabando y a ver si aguanta la pila. Ok. Ya, hermano. Cuando vea ahí el video que se quedó ahí sin audio es porque estábamos en ese momento. Ok, herramientas del intérprete. Ya hablamos de qué es la hermenéutica, sus propósitos, ya hemos hablado de qué calificaciones debemos de tener como intérpretes. Ahora vamos a hablar de lo que necesitamos para entrarle a este asunto. Bueno, lo primero es que Dios nos ha dado estos oclayos, nuestros ojos. Nos ha dado esta vista, estos ojos para poder acercarnos. Si no lo usamos para leer la Biblia y lo usamos para leer otra cosa, pues, jamás vamos a ser un buen intérprete. Dios nos ha dado una mente. Dios nos ha dado una mente para poder reflexionar, hacer preguntas, meditar, reflexionar sobre ello. Hay que usar, como dicen por ahí, hay que mover la ardilla. Y el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Todo lo que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña, nos revela, nos recuerda, nos redarguye, nos instruye. Él es el que está ahí. Entonces, teniendo todas estas tres cosas que Dios nos ha dotado, bueno, hay que ver con qué herramientas podemos usar. Bueno, podemos utilizar Biblias de estudios. Biblias de estudios lamentablemente no traje ninguna. Pero son estas Biblias que a veces traen mapas o traen a veces una introducción antes de cada libro. Bueno, ¿cuáles puede comprar? Puede comprar usted una Biblia de estudio que se llama Strong, la Biblia Vida Plena. Puede comprar esa. ¿Lo cual? La Biblia Plenitud. Entonces, Biblia de estudio Strong, Biblia de estudio Vida Plena. La Biblia Plenitud, y bueno, ahorita no recuerdo otras, pero usted llega con el hermano Gilberto o algún otro y ¿tienes Biblia de estudios? Y ahí te va a decir. Es una... Hay una muy accesible que se llama del pescador. Ahora, otras traducciones bíblicas. Si usted no tiene más, puede utilizar la aplicación en su celular y ahí pueden venir otras. ¿Cuáles les recomiendo estudiar? Bueno, puede utilizar la NBI, NTV, la TLA. Y si usted quiere una Biblia que sea un poco más parecida a la Reina Valera, puede utilizar la Biblia de las Américas. Es una Biblia que tiene la misma intención de traducción de la Biblia de Reina Valera, solo que sí el lenguaje está un poquito más actualizado como latinoamericanos, por así decirlo, ¿no? Porque este es un lenguaje más de España, ¿no? Concordancia, la concordancia son, la mayoría de la Biblia las tiene, cuando usted va y dice, quiero saber acerca de la palabra fe, y la concordancia te dice un sinnúmero de pasajes que hablan de fe. Ahora, ¿cuál es su responsabilidad? Saber que el pasaje que usted va a hablar de fe coincida, ¿verdad? Con el tema, que usted va a tratar, el contexto de la Biblia que coincida con el tema que usted va a tratar. La concordancia solamente es un listado de palabras que nos dice dónde el tema de la fe, el tema del evangelio, el tema de la generosidad se encuentra en diversos pasajes de la Biblia. Diccionarios bíblicos y mapas. Esto los puede consultar. A veces son un poquito difícil de usar, pero en otra capacitación vamos a empezar a utilizar esta herramienta. Nada más se las menciono. Comentarios bíblicos y de contexto histórico-cultural. Estos son libros que se escriben para ayudarnos con datitos de esos interesantes. Un dato muy interesante. Si usted no entendió a qué se refiere este pasaje, y te da un aspecto histórico-cultural de lo que sucedía. Y bueno, consultar a otros creyentes, preguntar, hermano, ¿y de este pasaje tú qué has estudiado, qué entiendes, no? Y eso a veces nos ayuda. Entonces, vamos a seguir adelante porque quiero llegar a la parte práctica. Ya llevamos objetivos del intérprete. Entonces, ya tenemos nuestras herramientas. Ahora vamos a hablar acerca de qué objetivos. A la hora de estudiar la Biblia, bueno, se ve ahí medio nublado eso. Ahí está, dice. Ya se volvió a poner más. Ajá. Bueno, el objetivo número 1 es, ¿qué les dijo en ese tiempo las Escrituras a sus lectores? Entonces, la gente que del tiempo de Juan, de Pablo,
que recibía esas cartas, fue lo que se les dijo? Acuérdense, cultura, historia, tiempo, geografía, hay muchas cosas que nosotros no tenemos en contexto y pues nos vamos a perder. Entonces, ¿qué quiso decir el autor? Prácticamente es eso lo que hay que responder. Y para ello, 4 cositas que nos van a ayudar es, ¿está hablando en lenguaje literal o figurado? A veces cuando la Biblia dice, y fue Jesús de mañana, muy de mañana a orar, eso es literal. Pero cuando la Biblia dice, y bajo sus alas Él te cubrirá, bueno, no dice que Dios es una gallina, lo que nos dice es que Él nos va a tener cuidado. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Cuando hablamos del contexto del pasaje es que cuando Jesús dice, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pero ¿de qué viene hablando Jesús? ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Cuál es el chisme ahí? ¿Lo ha leído? ¿De qué habla, hermana? No. Jesús dice y se sienta con los, no sé si son los maestros de la ley o sus discípulos, y Él les dice, cuando tú tengas algo con tu hermano y él no te atiende, vas y le vas a reprender. Si él no te escucha, vas a buscar a otro hermano y le vas a decir, y si él no te escucha a ti, entonces lo vas a llevar con los ancianos, y si no te escucha, entonces lo vas a llevar a la iglesia. Y si no le escucha, lo vas a tener por republicano, por alguien así. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué les dice eso? Que lo que hagamos en el nombre del Señor, en ciertas situaciones, Dios nos capacita, nos da autoridad para llevar a cabo ciertas situaciones. Ahora, tampoco nos sintamos mal cuando hemos dicho que somos pocos y vamos a estar aquí congregados, sabemos, pero no se sienta mal, porque de alguna manera hay una situación que no tiene que ver con lo que Jesús dice, pero sí con la cultura, y es que los hebreos, cuando ellos abrían o hablaban de la palabra de Dios, ellos creían que Dios estaba allí. Bajo ese sentido está bien, pero no saquemos ese texto del contexto donde está. ¿Tiene una aplicación? Sí, puede aplicar en este momento. ¿Dios está aquí? Sí está aquí, pero primero hay que explicar lo que significa y luego aplicamos, porque si no, entonces... Sí, y realmente Dios está. El problema es que el pasaje está hablando de una situación de autoridad. Vamos a decir, aquí todos somos cuerpo ejecutivo y el hermano Chávez hay que atenderlo porque incurrió en una falta. Dios está con nosotros para poder instruir y restaurar al hermano. Eso es. Entonces, eso es entender el texto dentro del discurso que se está hablando. Hay que leerlo para que nosotros podamos entender lo que Dios dijo. ¿Qué sentido tenía el texto para los destinatarios? Bueno, seguramente los que leyeron eso entendían que Dios era el Señor de la iglesia y les daba autoridad para hacer este tipo de cosas, hablando del mismo pasaje. Entonces, los que leían, ¿verdad?, las cartas o los libros de la Biblia en ese entonces, para ellos tenía un sentido, y ese es lo que hay que nosotros entender primero, qué significó para ellos. Y bueno, contiene el texto aspectos culturales o históricos, saber si hay algunas cuestiones, expresiones que se está utilizando en la Biblia que nosotros no vamos a entender. Por ejemplo, un choco no va a entender de que va a decir, está achuchado ese es. ¿Quién lo va a entender? Hay que entender la cultura, hay que entender el contexto para que sepa de qué es lo que nos referimos cuando dice achuchado. Entonces, en la palabra de Dios hay muchas expresiones que tienen que ver con hebraísmos, cuestiones, no haga de cuenta como chocos, pues hay expresiones judías que no las vamos a entender y hay que considerarlas. Entonces, cuando nosotros en la palabra de Dios vamos y metemos nuestros pensamientos e ignoramos todos estos pasos,
lo que estamos haciendo es una cosa que se llama exégesis. Lo que nosotros entendemos e interpretamos de la palabra de Dios no viene de allá, sino viene de aquí. Y entonces decimos, lo que yo pienso, aquí la palabra de Dios se acomoda a lo que pienso, y eso está mal. Exégesis es entender cómo el escritor pensó las cosas y significó para que yo pueda extraer un pensamiento correcto y entonces decir, esto es lo que dice Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es primero entender cómo fue el asunto y una vez que lo entendimos, ahora sí vamos a aplicar a nuestra situación. Porque alguno lee y dice, no le permito a la mujer estar así, que se ponga un velo. Sí, bueno, y entonces, ¿por qué ya no nos ponemos velos ahorita? Bueno, hay que entender bien, no hay que cometer ciertos errores. Entonces, o hasta memes se han hecho. Si Dios sacó a un José de la cueva, si Dios libró a un Daniel de los leones, ¿por qué no te librará a ti? O sea, no, sí está hablando del poder de Dios, pero hubo algo específico con ellos que no para cualquiera cabe. claro, le tengo una mejor. Los cristianos a veces nos justificamos en nuestra imperfección al decir, bueno, como Pablo, hermanos, que decía, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no hago. Y dice, sí, pero eso lo decía él cuando andaba de pecador. Ahora que es hijo de Dios, él hace lo que tiene que hacer. El que no hace lo que tiene que hacer es un pecador. Entonces, él está hablando allá, pero bueno. Entonces, sobre esta parte vamos a hacer un ejercicio muy breve. Este está con respecto al objetivo 1. En el objetivo 1 nos interesa saber qué dijo el autor. Entonces, primero pensamos en, busque la cita en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, el verso 29. Yo ahí ya les estoy ayudando, ya vienen resueltas, pero vamos a hacerla juntos o ver cómo está allí para que lo lea. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 1, verso 29. ¿Le puedo leer, hermana Pati? Ok, ¿era Jesús un cordero o era un humano? ¿Y por qué le dijo que era un cordero? Bueno, que se expresó que era el cordero. Porque era la similitud de cuando el pueblo ofrecía un sacrificio, era Dios hablando Juan acerca de Dios, algo figurativo, ¿no? Ok, ¿sí? Entonces, lo que estamos leyendo es un pasaje, un versículo que se expresa en un lenguaje figurado. Entonces, cuando encontramos un lenguaje figurado, tenemos que entender que hay una verdad espiritual o muchas verdades espirituales. ¿Sí? Eso grábeselo bien. Cuando nosotros vemos lenguaje figurado, tenemos que entender que hay una verdad espiritual ahí. Y bueno, ya se dijo, ¿no? La verdad espiritual es que Jesús venía a hacer esa ofrenda, ¿no? Para la redención de la humanidad. Ahora, contexto histórico y cultural. ¿Qué sabemos nosotros del cordero que se utilizaba para la Pascua? ¿Saben ustedes algo del cordero de la Pascua? Ya ves que en la Pascua se comía un cordero. ¿Qué saben de eso? ¿Saben algo, hermanos? Lo que sea. Yo escuché por ahí, hermano. ¿Sabes algo tú, Dana? Tú llevaste prebautismal y esa parte la vimos. ¿Cómo debían de comer la Pascua la gente? Ceñidos vuestros lomos, ¿verdad? Y preparados. Ellos tenían, ¿por qué? Porque esto les recordaba que cuando ellos salieron de tierra de Israel, Dios les dijo, comen, cenan y se van. Como aquel que dijo, comes y te vas. Entonces, ¿qué otra cosa sabemos? ¿Cómo cocinaban el cordero de Pascua? Utilizaban hierbas amargas. ¿Los panes cómo eran cocinados? Sin levadura. Entonces, hay mucho que decir de la Pascua. Entonces, pero bueno, resumiendo, el contexto histórico-cultural es que nos dice que el cordero era una ofrenda de expiación
por el pecado. Entonces, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál es el contexto literario? Lea un poquito antes. Lea un poquito antes, sí, de la Escritura, unos 3, 4 versículos para atrás, para que usted entienda de dónde viene este asunto. Yo ya se lo puse ahí, pero compruébelo. Desde el 25 dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ok, entonces se infiere, dijo Bocachula, ¿has escuchado eso? Que cuando Juan, el Bautista, el primo de Jesús, dijo estas palabras, ¿dónde se encontraba? Bautizando en el río Jordán. Entonces, el día en que Jesús fue bautizado por Juan, en ese momento se dijeron estas palabras. ¿Qué significó para los destinatarios? El Evangelio de Juan se escribe para muchas personas de aquella época. Bueno, lo que significaba es que Jesús era el Mesías Redentor prometido. Entonces, para nosotros eso significa. Pero, bueno, aquí ya hemos extraído de una manera muy, muy sencilla. Hay muchas cosas más que hacer, ¿verdad, hermanos? Pero ya con aquí, por lo menos ya le hicimos una chambita. ¿Ok? Entonces, vámonos a Filipenses 4:13. Uno más. Filipenses 4:13. Ah, ese se lo sabe, hermano. Nada más que sí, búsquelo, porque hay que leerle sobre qué situación se dice eso. ¿Cómo dice Filipenses 4:13, hermana Ana? Filipenses 4:13, porque así es completo. Si no, no lo siento completo. ¿Y eso es algo que escribió Pablo literal o es figurado? Bueno, ahí dice que es literal. Entonces, creemos que es literal porque sí, Pablo está narrando de sus experiencias de vida como misionero del Señor. En cada situación que él ha tenido que atravesar, él dice que él lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces es una declaración literal, no hay un lenguaje figurado. Se entiende de que lo que ha hecho Pablo, lo ha hecho porque Cristo lo fortalece. No hay más que entender, o sea, es lo que dice ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, esta expresión hay que entenderla muy bien. ¿Cuál es el contexto histórico-cultural? Bueno, no sé si ha leído esa carta, pero no nos vamos a poner a verla. Pero Pablo está en prisión. Y dice que, creo que, bueno, no sé si Timoteo también está con él o algo así, pero bueno, Pablo está en prisión. Y desde la prisión, él está expresando, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en un momento de la prisión, ahí vino eso a su mente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contexto? Bueno, algo más que agregar del contexto literal, contexto histórico-cultural. Aparte de estar en prisión, no está en prisión por ser mala persona, sino por ser perseguido. Ahora, ¿cuál es el contexto literario? Lea antes, leas antes de lo que estábamos ahí viendo. Unos 5, no sé, 6 versículos. Es que si me salgo. Del versículo 10. Desde el versículo 10, léalo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Ok? No lo digo porque, síganle leyendo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
Todo lo puedo en Cristo. No lo digo porque me haga falta, o sea, un pediche. No lo digo porque sea alguien que nada más quiere ser una carga. Él está diciendo, yo en un momento... Se entiende que en algún momento esta iglesia le mandó ofrendas y de ahí lo soltó. Pero ahora le vuelven a enviar otra y Pablo se alegra. Les faltaba la oportunidad, no habían tenido la Sí. oportunidad, tal vez porque no querían. No estamos entendiendo que Pablo era un mercenario y siembra en la obra de Dios y quédate sin nada, pero Dios te va a recompensar. Entonces, no, Pablo no es un predicador de la prosperidad, apóstol de esos, no. Pablo dice esto que de todo dices se acomoda dentro de un tiempo de agradecimiento que Pablo hace a los hermanos porque le están ayudando nuevamente. Entonces, ¿qué significó esto para los filipenses? Que ellos fueron los que recibieron. En nuestro servicio a Dios dependemos de Cristo. Pablo dice, yo les agradezco. Y no piensen que nada más se los estoy pidiendo porque, bueno, que se acuerdan de mí. No. Yo sé que en todo esto Dios me ha fortalecido, Él me sostiene. O sea, todos de alguna manera, en la abundancia, en la escasez, Pablo está siempre seguro de que Cristo es el que le sostiene, que hasta ahorita Él ha logrado. Entonces, no hay que hacer de este pasaje como una especie de abracadabra, ¿no? Más bien hay que entender la riqueza de decir, ¿dependemos realmente de Dios? ¿Dependemos realmente de Dios? O dice, voy a agarrar este crédito porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Me voy a empeñar acá porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. No, pero créame que así hay gente que lo hace. O vea, hace esto, hermano, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. No estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando de que... Estamos hablando del servicio. Pablo está en servicio, está en prisión. Y esto, la ofrenda que le ha llegado le ha sido de mucha bendición. De hecho, Pablo no está diciendo que él depende de las ofrendas. También, él está diciendo que él depende de Dios. Y que Dios ha movido a Filipenses para que le den esta ayuda. Entonces, todo esto nos ayuda a comprender de una mejor manera el texto. Ya de ahí viene lo otro, vamos a ver las aplicaciones. Vaya a Santiago capítulo 1, verso 5. Y ahí sí, vamos a comadrear un poco y vamos a ver cómo hacemos esto. Déjenme ayudarle a mí con algunas cosas. Santiago capítulo 1, verso 5. Ok, primero tenemos que entender, ¿está hablando literal o figurado ahí? Literal, muy bien, entonces ponga ahí en el cuadrito, esto es un literal. O sea, cuando yo voy a orar, puedo acercarme a Dios a pedirle sabiduría. Ahora, ¿qué es lo otro que sigue en la tablita? Ok, yo les voy a ayudar un poquito ahí. Yo les voy a ayudar un poquito ahí hablando de la carta. Ahorita leemos acá. Santiago escribe a hermanos judíos creyentes, cristianos, judíos cristianos, y se encuentran esparcidos por toda cierta región. Él les escribe y les habla un poco más en su idioma, pues. O sea, hay gentiles, pero él se está hablando de una forma más judía. Y bueno, Santiago sabe que la iglesia en este preciso instante está pasando persecución. El contexto de la carta tiene un ámbito de cristianos que están siendo perseguidos, muchos están siendo puestos a prueba, están perdiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Bueno, el contexto histórico quiero que ustedes lean aquí. Las tradiciones de la sabiduría judía a menudo subrayan la paciencia e impartían consejos prácticos sobre cómo tratar las dificultades. Entonces, ¿usted qué va a poner de contexto ahí? Bueno, había
había persecución, había momentos de pruebas, así póngale, había persecución, había momentos de prueba. Y se requería de sabiduría para esta situación. ¿Okay? Yo aquí les estoy ayudando porque vamos haciendo un poquito juntos el trabajo. Y se requería de sabiduría para estas situaciones. ¿Qué es lo que está hablando, no? Las tradiciones de la sabiduría judía a menudo subrayaban la paciencia e impartían consejos prácticos. O sea, no sé, si te sientes cansado, confía en Dios. Cosas así, ¿no? De este tipo de proverbios, de cosas que se expresaban. Entonces, aquí hay más cosas que mencionar, pero vamos a concentrarnos ahí. Este libro nos ayuda, es de contexto histórico-cultural. ¿Qué otra cosa sigue ahí? Contexto literario. Acuérdense que el contexto literario es leer lo que está rodeando nuestro texto. Lea desde el inicio qué es lo que está pasando. Entonces, ¿de qué nos hablan los versículos 2, 3 y 4? ¿Qué pudo usted comprender? ¿Cuál es la situación, pues, de lo que nos plantea el verso 2, 3 y 4 en cuanto a los creyentes? ¿Qué se imagina? ¿Cómo están estos creyentes a los que se les están diciendo estas palabras? Están pasando por pruebas. ¿Y qué es para ti una prueba, Dana? ¿O cómo te imaginas que era la clase de prueba de ellos? No tenemos el contexto, podríamos investigarlo, pero vamos a hacer... ¿Ok? Su fe. ¿Ok? Se veían confrontados en su fe y bueno, en el caso positivo ellos decían, yo sí creo en Cristo, eso les traía cárcel. ¿Qué otras cosas les podía traer? Muerte, persecuciones, tener que dejar sus hogares, su ciudad, todo y huir. Entonces, ¿y cómo había que estar ahí en ese momento de prueba? Mientras salías corriendo, ¿cómo tenían que estar? Alegres. Ahora, mientras que iba pasando la prueba, ¿cómo tenían que ellos esperar? Con paciencia. Entonces, aquí nos está hablando este asunto de circunstancias, nos está hablando circunstancias, situaciones que salen de nuestro control. ¿Ustedes creen que era parte del control de ellos estar así? No. Ahora, y dice, y si alguno de vosotros no entiende lo que está pasando en su vida, se pregunta por qué, para qué, Dios mío, ¿por qué permites esto? Ore a Dios y dígale, ayúdame, Señor, ayúdame a no abandonar la fe, ayúdame a esperar con paciencia, ayúdame a perdonarlos, ayúdame a no a claudicar, yo no entiendo, pero pacientemente espero en ti. Y Dios, el cual nos ama, Él a todos, abundantemente y sin reprocharnos, nos va a atender.
Él no te va a decir, es que no has orado, es que andas en pecado. No, si tú clamas y le pides, te arrepientes con un corazón así, le dices, Señor, en esta situación, yo estoy a punto de caer y resbalar, ayúdame. Dios no te va a traer la respuesta que tú esperas, pero va a actuar. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces, ¿qué dice su hoja? ¿Cuál es el contexto literario? ¿De qué se está hablando? A ver, ¿cómo dice ahí? Ajá, el contexto literario dice que, ¿cómo lo entenderíamos? A ver, vamos a tratar de... Yo tengo una forma, pero no quisiera, les voy a tratar de ayudar. Lo regresamos tantito. El contexto literario, recuerde, el que ora a Dios en una situación que no entiende, debe pedir. Entonces, ¿cómo se relaciona esto en los momentos de qué? De prueba, de angustia, de circunstancias. Entonces, Porque en todo tiempo, en aflicción, en pruebas, en angustias, siempre tenemos que tener esta confianza, siempre tenemos que pedirle esa sabiduría al Señor, tener la paciencia para pasarlo. ok, me quedo con podemos pedirle al Señor, porque habla de oración. Pero hermano, si es basado en el texto, nos habla. Y si alguno de vosotros tiene falta, está hablando cuando hay falta de. Entonces, aquí el contexto literario debería ser: si falta fe, sabiduría, pedirla. Claro, pero relacionado en cuando hay momentos, ya se les voy a ayudar. El pasaje viene hablando de momentos de prueba, de momentos donde no entendemos. Entonces, cuando atravesamos momentos que no entendemos y no sabemos qué está pasando, podemos decirle a Dios, ayúdanos. Y Él va a actuar. O sea, ese es el contexto. O sea, porque alguno puede decir, pues pídele sabiduría a Dios. Sí, pero es más bonito cuando entendemos que si estamos con el agua hasta el cuello, Dios, ayúdame y nos va a ayudar. O sea, acuérdense que son momentos que no nos los buscamos. Fueron momentos que nos llegaron sin avisar. Y en eso el pasaje está más cerca de lo que es cuando la fe es puesta a prueba. Y Dios tiene que probarnos. Y a nadie nos gusta pasar la prueba, pero hay que pasarla. En ese momento donde tú no entiendes nada, acuérdate que le podemos decir a Dios, ayúdame. En vez de decir, ¿por qué permites esto? ¿Para qué siempre a mí y nunca al otro? Mejor, exacto. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque ya cuando el momento que uno empieza a orar por este problema, ya estamos seguros. Yo siento que ahí ya está, ya pienso en la Claro. en eso nada más que siempre deja un espacio. Y yo ocupo palabras de entienda. Yo creo que lo que nos va a acomodar bien en el contexto literario es, cuando no entendamos o no sepamos qué hacer en la prueba, podemos pedir sabiduría. Eso yo creo que es lo más correcto, porque habla de un momento donde ya no sé qué hacer. Como en el campamento del hijo pródigo, padres, estaban volando los precios ahí, pero ahí le avanzamos. Sí, hermano. Sí.
De prueba, ¿no? Claro. Imagínense para los que estaban en la prueba, porque nosotros a lo mejor todavía no estamos en la prueba, o a lo mejor alguien sí dijo, ala, nunca lo había entendido así. Pero mire, imagínense, ahorita estamos en el clima, hermano. Pero imagínense a esos judíos cuando leyeron la carta escrita por el hermano Santiago. Eso les ha de verdad dado fortaleza para decir, vale la pena seguir a Cristo. Entonces, ¿qué significó para sus destinatarios, para ellos decir, no entendemos por qué estamos siendo perseguidos, pero Dios, danos sabiduría, danos sabiduría? ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Lenguaje que es figurado, es literal. Si es literal, pues no hay mucho que buscarle. Si es figurado, hay una verdad espiritual. Entender el contexto histórico. Hay libros que nos puedan dar más luz acerca de lo que está pasando aquí. Contexto literario. Leer qué pasa antes o después, de qué viene hablando el texto que me está hablando Dios a mí. Y finalmente, ya con todo esto, decir, y bueno, y esta gente, ¿qué fue lo que entendió, no? Y eso es lo que primero necesitamos. Entonces, ¿qué sería y qué significó para sus destinatarios? Entender que Dios provee sabiduría o entender que Dios provee la ayuda para cada prueba. Claro, en ellos para lo que lo que ellos significó es decir, no tengamos temor de pedir ayuda a Dios o en el momento de no saber qué hacer, hay que orar a Él. O sea, Santiago lo que les está recordando es decir, cuando ustedes no entiendan nada de lo que está pasando, oren a Dios, clamen a Dios. Si ustedes ya no están aguantando la situación de la persecución porque se está poniendo difícil, pidan sabiduría a Dios. Ya ahorita ya nosotros lo estudiamos todo y ya entendemos como lo entendieron ellos. O sea, dijera aquel, al buen entendedor la costeña por favor. Pero a lo mejor a veces, como yo, antes leímos este pasaje y pensábamos que era pedir sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría para comprar el boleto que es el que le va a pegar a la moto, Señor. Y pues dices, bueno, sí, no, a veces pedimos sabiduría para comprar un buen carro, ¿no? Sabiduría, y no está mal, pero el pasaje está hablando cuando no sepas qué hacer, cuando tú te sientas angustiado, pide ayuda a Dios. Dios nos va a responder sin reproche y Él con bondad. Bueno, hermanos, yo sé que podríamos ir practicando más y a lo mejor usted dice, ay, hermano, pero si yo lo hago solo ya no me va a salir. Síganlo haciendo, practíquelo. Ahorita que lo tiene fresco, repítalo. Vamos al último, porque ahorita ya dijimos, wow, y qué bonito, pero ¿y esto cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué hago yo? Bueno, el objetivo 1 era, ¿qué les dijo a ellos? El objetivo 2 ahora es, ¿qué me dice a mí? ¿Qué le dice a los alumnos? ¿Qué le dice a Dios ahora a la iglesia? Ya hemos pasado el puente histórico, literario, hemos hecho un trabajo, ahora tenemos que hacer algo. Y hay 3 cositas interesantes. Interpretación es una explicación del significado del autor. Yo sé que usted ahorita ya está capacitado para explicarle a alguien este pasaje, porque ya lo estudió. Y esto significa esto, hermana. Esto significa que cuando tú, como creyente en tu fe, estés puesto a prueba y no sepas qué hacer, ora al Señor. Y Él ahí va a estar. ¿Ya? ¿Interpretaste? Ya interpretamos. Principio, una declaración basada en la Escritura, que es verdad en toda cultura y en todas las épocas. ¿Cuál es el principio de lo que hemos leído ahorita en Santiago? Que Dios está
allí con nosotros en medio de la prueba. Siempre va a estar Dios con nosotros en medio de la prueba. No, la prueba no la pasamos solo, y el que piensa que la pasa solo es porque ya perdió, abandonó la fe, ya le dio la espalda a Dios. Pero en medio de la prueba nosotros no la pasamos solos. Ese es el principio. En medio de las pruebas Dios está con nosotros. Aplicación. La aplicación es relacionar esto que estamos leyendo con alguna situación de nuestra vida. Alguien de aquí, en algún momento de su fe que ha sido probada, ha hecho lo que hicieron esos creyentes: orar a Dios y pedir sabiduría. Y aunque yo no entienda, Señor, yo solo te pido que me ayudes a confiar en ti. ¿Alguien ha hecho esa oración? ¿Nos podría contar brevemente en qué momento fue esa oración? Porque ahí es una aplicación de una experiencia de vida. Yo puedo decir que yo pasando una prueba en casa muy difícil, a mí el Señor me había dado palabra anteriormente, dándome palabra de victoria. Sin embargo, yo no estaba pasando. No veía la victoria. No lo veía. Entonces yo siempre decía: Señor, yo confío en ti, pero era mal de lágrimas todos los días. Entonces hasta que dije, es que tengo que esperar y no estoy comprendiendo lo que tú quieres transformar en mí durante esta prueba. Entonces le empecé a pedir al Señor: ayúdame a discernir, ayúdame a entender cuál es tu propósito en medio de la prueba. Claro. Y aplica. Oramos en un momento donde me dieron una promesa y todo lo contrario, y estoy a punto de tirar la toalla. Pero ahí está. Entonces, esas son aplicaciones en nuestras vidas y podemos ayudar. Ahora, esto no aplica para el no creyente. No aplica porque primero habría que despertar la fe y que esa confianza no esté en que, aquí vino la hermana Mimi y ella que es buena. No, confía en Dios. Claro. Aplica para el que Dios dice: este es mi hijo, ahorita te voy a hacer crecer, Pati, en la fe. Necesito que crezcas, que necesito que madures. Maduro, dice. Entonces, recuerde que Dios al que ama, corrige, disciplina. Entonces, el objetivo 2 nos habla de distinguir la explicación correcta del pasaje, que es la interpretación, extraer el principio, que es un principio que va a aplicar una verdad espiritual que hemos encontrado, y la aplicación ya tiene que ver en que yo pasé en esta situación de mi vida y pudiera ahí ayudarnos la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, en este sentido, cuando hablamos de la parte del objetivo 2, hay que entender que lo que estamos logrando aquí es como si fuera un árbol. El entorno, el contexto, son las raíces del árbol, ¿no? Dónde está plantado, lo que está pasando, en qué situación se dio, geografía, todo, El árbol está plantado y las raíces, la parte de abajo, nos hablan de la situación que rodea al pasaje, ¿no? El tronco viene a ser lo que es el significado del autor, lo que él dijo. Y solo hay ¿cuántos troncos hay? Uno. Entonces, ¿cuántos significados hay de lo que dijo el autor? Uno. Ahora, de eso extraemos un principio que empiezan a ser las ramas, ¿sí? De eso que dijo el autor puede haber uno o muchos principios, ¿sí? Y una vez que hay descubierto ese principio o muchos principios, vienen diversas aplicaciones que en nuestras vidas se pueden presentar y nosotros dar. Entonces, por eso de un pasaje de Juan 3:16 podemos sacar muchas aplicaciones, pero lo que significa ahí es la salvación de Dios para el mundo, y el principio, ¿verdad?, es que el que cree tiene vida eterna y el que no, pues ya. Entonces, hay muchas aplicaciones. Entonces,
nos quedamos con interpretación, principio y aplicación. Lo vamos a ver en un ejemplo. Usted vaya tratando de entender de alguna manera cómo se van relacionando las cosas. Esto es importante. Cada que leamos un pasaje hay un solo significado. Si lo logramos descubrir, ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado porque ahora hay que permitir que el Espíritu Santo te vaya iluminando para que tú puedas con ese pasaje hablar en muchas situaciones y que no tengas tú temor de decir, ay, yo no sé si eso que le dije de la palabra del Señor aplica para su vida. No, tú estás seguro que aplica para su vida porque tú sabes lo que dijo y sabes la verdad bíblica que hay ahí. No hay pierde ahí. Eso es bonito. Y salimos a evangelizar así, no hay diablo que nos pueda parar. Ahí solamente el corazón incrédulo que no se quiera doblegar, pero ya está bien acribillado. Ok. Finalmente tenemos este ejemplo. Sí. Que vamos ya con el tiempo, pero no voy a explicar mucho, solo vamos a, usted lo puede leer en casa, yo le digo, Pablo en el acuérdese, 1 Corintios y 2 Corintios. En 1 Corintios Pablo está muy molesto. En 2 Corintios Pablo está ya en paz. ¿Por qué? Porque hay una situación en el capítulo 5 de 1 Corintios, capítulo 1 al 12. Y la situación es que Pablo a la iglesia que se encuentra en Corinto le dice, ¿cómo es posible que tengan a un hermano entre ustedes que está en una situación de inmoralidad sexual? Ustedes no deberían de hacer eso, no deberían de permitir eso. Hagan esto, vaya, corríjanle. Y ahí está la famosa frase de entréguenlo en manos de Satanás para que su alma sea salva, aunque su cuerpo, ¿verdad?, sea destruido. Entonces, eso es lo que de alguna manera está allí. Entonces, el segundo de Corinto, capítulo 2, versos 5 al 11, Pablo dice, qué bueno, hermanos, que ustedes, por ahí, hermanos, más bajito la voz. En 2 Corintios, Pablo le escribe, le dice, hermanos, estoy contento porque ustedes son creyentes que aman la obra, que obedecieron lo que de alguna manera yo les indiqué, tomaron al hermano, le corrigieron, vaya, y ahorita abracen a ese hermano, ayúdenlo, levántenlo en la fe. Entonces, un significado. Ahora, aquí no está haciendo nada más el significado de un versículo, está haciendo un significado del 1 al 12, o sea, lo está compactando más. Entonces, cuando usted lea, compare si el significado es correcto. Pablo escribió al Corintio en el pasado sobre la disciplina de un pecador de la iglesia, eso es lo que está allí. Y en el segundo dice, más tarde Pablo le pidió a la iglesia restaurar al hombre que se había arrepentido. No sé si era el mismo, pero a lo mejor pudiera ser. Pero Pablo habla acerca de la restauración. Parece ser que la iglesia tuvo éxito y empezó a restaurar al hermano y Pablo le dice, síganle por ahí, porque ese es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu, ayudar y restaurar a aquel que falló, pero que se ha arrepentido y quiere volver al Señor. Entonces, ese es el significado. Hablar de la situación. Ahora, principios que podemos ver ahí. Oye, otra vez nos dio miopía. Bueno, principios. 1. Los creyentes que pecan le ocasionan sufrimiento a la iglesia. Ese es un principio, o sea, no positivo, pero nos advierte. Otro principio, los creyentes que pecan deben ser restaurados por medio de la disciplina de la iglesia. Ese es otro. Hay gente que dice, no, tú no vayas a contarle nada al pastor, allá arréglala acá, pide perdón ahí,
por debajo de la mesa, dijo el poeta. y acá lo arreglamos todo, no pasa nada. Donde fuera Pablo el que está diciendo, ¿sabes? Llámame a ese hermano que está diciendo esa cosa, tráemela aquí. Junto con... Tercero, los creyentes que se arrepienten deben ser amados y restaurados, o Satanás podía atrapar. ¿Cuánta gente que nunca le supieron ayudar pastoralmente? Aparte de que falló, pero él ya quería restaurarse y le dijeron, lo trataron pero con la punta del cepete y así, terminaron de acabar. Entonces, sí, falló, pero luego de que se iba a levantar le dijeron, no, espérate, siga más abajo, hermano. Y ya no. Entonces, el principio es, entonces tenemos estos tres. Ahora, hay diversas aplicaciones. Y es muy interesante, las hace como preguntas. ¿Conoce a alguien que le haya ocasionado sufrimiento a la iglesia? Entonces, aplicamos. ¿Cómo sabe la iglesia si la persona está verdaderamente arrepentida? Bueno, entonces, cuando hay un espíritu, ¿verdad?, de querer realmente someterse a la disposición de la iglesia. Si no, entonces no hay como tal. Personalmente, ¿usted perdona a los que pecan contra usted, pero se arrepienten? Y usted dice, ay, bueno, no sé. Bueno, el principio dice, entonces, ahí aplica. ¿Cómo estoy yo actuando con alguien que me ha ofendido? Y aplica ahí. Otra aplicación, su iglesia perdona y ama a los que se arrepienten. Gracias a Dios aquí tenemos un programa que se llama Restauración e Integración. Entonces, palomita ahí para pan de vida. ¿Conoce a una persona que fue disciplinada y restaurada? Gracias a Dios hemos tenido algunas victorias y bendito Dios, a Él la gloria. ¿Su iglesia ayuda a los que son heridos en la guerra espiritual? Claro, aquí me ha tocado ver el alabeo estacionado 12, 1, 2 de la mañana o en otros lugares, ¿verdad? Ahí y algunos. Qué bueno, hermanos, quienes hacen así, estamos haciendo bien. Entonces, ahí está. Esta es una forma, el significado, hemos extraído los principios y aplicaciones. Para llegar aquí hay que hacer el objetivo 1. El objetivo 2 es poder explicar qué es lo que está pasando en el pasaje, extraer las verdades espirituales y finalmente estar listos para cuando haya que aplicar, aplicamos. Entonces, hermanos, lo bueno de esto es que está grabado, usted lo va a poder repasar, espero que sea una buena grabación, tiene las hojas que están ahí en sus manos y lo podemos lograr, hermanos. Entonces, yo he terminado aquí, perdón que no les dejé mucho tiempo para hacer preguntas en ello, pero ahorita quisiera cerrar esta parte de la exposición y trabajar un poco más en lo que tienen ahí en sus hojas. Ustedes tienen algunas cositas ahí, me gustaría que las pudieran responder. Ya no siento que les vaya a llevar mucho. Si tienen pregunta, aquí la hacemos entre todos. Entonces, no, ahí va. No, ahí déjala todavía. Vámonos ahí con las hojitas, ¿no? ¿La tiene, hermana? No la tiene. Bueno, ahí ayuda a la hermana Rosita. ¿Por dónde? La primera eran los cuadritos, ¿no? Entonces, ándale. Salmos. Bueno, si quieren ese, háganlo. Y me lo pueden enviar ya de forma personal, hermanos. Así me quedó el ejercicio, que era el de parecido a Santiago, ¿no? Y todavía tienen uno más, ¿no? Este es el paso 1 y este es el paso 2. Acá es para poner el objetivo 1, que qué fue dicho a ellos, y este es cómo aplicamos para nosotros. Del mismo Salmo 1:3. Pues háganlo en casa y ya me lo envían, pero me lo envían, hermano. Yo los tengo en lista. No, si ojalá pudieran meterle ganas, sí. Pero para que no se les olvide, traten de hacerlo en la semana, para que no quede. Y les quede algo de practicar allí. Vámonos entonces con las respuestas. A ver, ¿por dónde está ahí? Es que aquí lo tengo, pero ando. Ajá, el número 3, ejercicios de repasos, ándale. A ver, vamos ahí. Y dice una. La hermenéutica, dice. Ahí vamos a hacer todos. Si usted ahí avanza, la hermenéutica es el estudio de qué?
Eso, entonces vaya respondiendo allí. Ahí les di las opciones. Ok, aquí en las flechitas. Ajá, vayan. No importa que no estén en el orden, pero que estén los 7. Rellénele ahí. Bien. Ujú. Historia. Y parábolas. En sus hojas están, ¿verdad? También esas, ¿no? No, esta es la del teléfono. A ver. Entonces, el círculo grande, ¿qué son? Aquí la rayita apunta al círculo grande. El círculo son principios, ¿qué? Generales, Dana. Principios generales que aplican para cualquier libro de la Biblia. Los que vimos hoy son principios generales. ¿Qué dijo? ¿Qué significó? ¿Cómo le entendieron? O sea, lo que vimos de si es lenguaje literal, figurado, contexto histórico-cultural, contexto literario y qué significó, eso fue lo que hicimos aquí. Y hay muchas más cosas, pero fue lo básico. Esos son generales, no nos metimos específicos, no. Eso ya para otra ocasión. No, ya estoy lista para mañana predica, hermana. Y dice la hermana, habla su Biblia en Santiago 1.5, por favor. Entonces, cuando nosotros enumeramos estas casillas, ¿estamos hablando de principios? No, pero cuando enumeramos los cuadritos. Eso, principios específicos. Ajá. Hermana Ana, ¿tiene usted la respuesta de la 3? Eso. Un intérprete calificado debe aceptar que la palabra de Dios es inspirada. Entonces ahí le ponemos. Y a ver si se acuerda de estas 6 características que entendemos de la inspiración de la palabra de Dios. Aunque no sea en orden, o bueno, una de ellas es que la palabra de Dios es verbal, plenaria, revelada y autoritativa. ¿Alguien recuerda por qué es autoritativa? Ok, la palabra es la que dice que nadie está por encima de la palabra de Dios. ¿Alguien me puede decir por qué es verbal? Porque cada verbo que está ahí en la palabra de Dios, ¿qué? Gracias, hermana. Cada palabra que está ahí, ¿qué? Dios la inspiró. Ajá. Cuando hablamos plenaria es que todo el contenido de los escritos sagrados es inspirado por Dios. Y revelada, ¿por qué? La palabra de Dios nos revela ¿a quién? A Dios. Y nos dice cómo relacionarnos con Él, la palabra de Dios. Bueno, seguimos. Completa la siguiente figura. Entonces hacíamos nuestro puente. Y en el lado izquierdo, ¿quiénes están? El escritor original.
nosotros. Y en el trayecto de ese puente, del camino al puente, ¿verdad? De aquí a allá, ¿qué tenemos? Tiempo, geografía. Muy bien. Entonces, antes de ponernos a predicar o hacer algo, tenemos que hacer este recorrido, estudiarlo, detenernos aquí a saber qué está pasando, para que podamos llegar con seguridad al otro lado de nuestro puente. Ok, hermanos. Entonces, hemos concluido esta parte y aunque yo sé que es mucha información, yo sé que algo se le quedó. Usted va desafiado a leer la palabra con más temor y lo único que yo les recomendaría, hermanos, siga invirtiendo en ello. Si usted está aquí, cada vez que se le invite, haga lo necesario. Esperamos que haya hombres y mujeres poderosos en la interpretación de la Escritura aquí, pero también que sean hombres y mujeres sensibles a la presencia de Dios, que no nos volvamos puro cerebrito, sino que también sepamos discernir la presencia de Dios, estar con Él, para que nuestro mensaje sea efectivo. Así como estamos, vamos a orar a Dios y darles gracias por este tiempo que nos ha permitido aquí, y que todo lo que han aprendido les sea útil y les sea de buena práctica para sus vidas. Señor.